Buenas tardes, traders. Vamos a revisar qué hizo hoy, miércoles 10 de marzo, el mercado del S&P 500. El precio, como veíamos acá en la sesión del premercado, llega a un soporte que previamente días atrás había sido una resistencia. En ese punto el precio hace una lateralización, la cual resulta exitosa, rompiendo al alza, siendo una acumulación. Y el precio se encontraba llegando acá a pocos minutos de la apertura a la resistencia, la cual generó el día anterior, que coincidía con la resistencia de días atrás, una resistencia importante macro. Teníamos expectativas alcistas, dado ese movimiento tan fuerte al alza, teniendo volúmenes marcándonos intención, y teníamos como primer objetivo esta zona de resistencia que previamente había sido testeada acá. Entonces el precio a nivel de 6.10, nuestro marco transaccional en el cual tomamos las posiciones, esperaríamos una pequeña continuación o un patrón aquí de continuación alcista. Eso lo veríamos a nivel de 6.10 que nos llevara a este objetivo. Entonces vámonos a nuestra gráfica, primero la de 1500 para ver un poco más amplio la estructura, y nos encontramos en este punto. Así el mercado estaba en ese punto. ¿Qué teníamos? La resistencia que le habíamos mencionado macro en ese punto. El precio, teníamos otra zona acá importante que el precio había respetado, en la cual el día anterior había una continuación, y el precio cuando cae nuevamente respeta, al final rompe, y acá, como les mencionaba, hizo una pequeña acumulación que fue exitosa. Teníamos el precio cae, marca el soporte, intenta funcionar, hace un falso rompimiento en ese punto, vuelve y reingresa a la zona y hace un test en este punto. No tenemos el volumen, entonces nos da un protesta aquí de cambio de esta estructura, llevándolo al alza con movimientos fuertes y con volumen marcado en esta zona, y nuevamente testeando esta zona. El precio con mucha probabilidad iba a subir, a romper esta zona. Pocas veces testea y se devuelve en este punto, dado que varias veces había sido tocado, como lo podemos ver en este punto. Acá ya iba a romper con objetivo de esta zona de 39.12. Nos devolvemos y vamos a la gráfica de 6.10. En este punto tenemos que el precio, estábamos acá, el mercado abre, rompe esta resistencia macro y marca una posible resistencia, y acá con este punto nos marca un posible también soporte en esta zona macro de resistencia. Entonces tenemos ya una zona lateral por medio de pivotes, me la va confirmando el mismo precio, y efectivamente tenemos acá resistencia, soporte. De momento ninguna entrada. El precio que hace en este punto, resistencia, rompimiento, teníamos una entrada aquí en la reunión en este punto que era válida. Al tener rompimiento de esta zona macro, teníamos resistencia, volúmenes, y al ver el rompimiento tendríamos una entrada válida en este punto en largo, pensando en largo, dado que teníamos todo el contexto que fuera alcista. Esta entrada nos dio muy rápidamente, tomándola en ese punto hasta cuando se volvió 4.5 puntos. La verdad fue corto hasta que ese punto falla. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Estamos en una resistencia macro, nos falla el soporte en ese punto, que vemos que el precio en ese punto donde era zona de largos falla. Inmediatamente pensamos, falló el soporte, vamos en corto. ¿Hasta dónde? Posiblemente hasta la zona opuesta del soporte, para intentar desde ahí subir. Viendo que también teníamos esta zona de volumen, posiblemente desde ahí intentara subir el precio. Entonces en este punto nos da una entrada en corto, una continuación que de pronto estaba más confirmada en esta zona. Aquí reingresa, el soporte tomaba aquí, pero de pronto aquí tuvo más confirmación en este punto, y esta entrada nos dio hasta la zona opuesta 8 puntos. Esta continuación de reingreso a la zona, falla el soporte, retroceso a la zona y un corto. El precio llega a esta resistencia que teníamos marcada desde el día anterior, que era importante acá, y como vemos el precio la respeta en lo que es el premercado. Tenemos aquí una continuación que nos dio a las 8:30 de la mañana, era una zona de largo. El precio efectivamente llega, marca intención, una zona de volumen alto, un posible soporte en este punto. El precio se frena, tiene un retroceso, el cual nos coincide con el soporte que teníamos en este punto. Al fallar este soporte, nuevamente tenemos una continuación, por lo menos hasta la zona
siguiente, que era esta de 38.83, y nos da una continuación bajista que nos da hasta la zona opuesta 7 puntos. Lo llevamos hasta la zona que teníamos de resistencia, que ahora soporte, nos dio los 10 puntos, casi los 10. Y en ese mismo momento da una entrada en largo, pero compleja tomarla porque no alcanza a llegar, por un tick no llega y inmediatamente se devuelve. Pero ya teníamos el contexto alcista y era una zona de largos, continuación micro, continuación macro, la cual nos hace estructura. Tenemos la zona de soporte, la zona de resistencia, un falso rompimiento que es confirmado en este punto, hace un nuevo falso rompimiento a este punto, reingresa dándonos un trade de continuación alcista, que es el protest de continuación en esta zona del volumen que tenemos acá. Nos habilita para tomarlo, lo cual genera una corrida hasta la zona opuesta, esta que es la más cercana, de 7 puntos, pero al final dio 14. Una entrada totalmente válida, super confirmada en la zona de volumen, casi que perfecta en la zona donde generó acá esta parada, y el precio a partir de ahí empieza a lateralizar dentro de esta zona de resistencia y soporte, y en ese punto nos da otra entrada. Cuando tenemos esta resistencia previa que era soporte, es rota, nos da en este punto del reingreso una continuación alcista, a donde por lo menos la zona de test bajista, porque tenemos acá esta resistencia, un soporte, un falso rompimiento, y en ese punto nuestra estrategia nos muestra que tenemos un posible zona de cortos en ese punto, y en ese punto era una salida objetiva. Efectivamente, esa continuación nos da una entrada que genera 9 puntos. Inmediatamente ahí el precio también empieza a funcionar el test en corto, el cual no tomamos en ese momento porque sentimos que le faltaba de pronto un testeo nuevamente a esta zona. Por ser un test macro, esperamos que pronto testeara nuevamente aquí, y este test en corto que lo dio, pero no lo tomamos en ese punto, dio los mismos 8 puntos y medio. Y en esta zona, cuando confiamos que de pronto iba a ser más probable el test en corto, dado que teníamos toda esta estructura de resistencia, soporte, y no había tocado la zona con mucha claridad, tomamos el corto nuevamente acá, que nos saca en full stop con 3 puntos, con 4 igualmente acá. Tenemos que estar cubiertos con 5 puntos, pero ya era muy alto para esta zona, que era probable el corto desde aquí. Nos saca y efectivamente funciona, nos lleva hasta la zona opuesta generando los mismos 8 puntos. El mercado a partir de acá se pone muy lateralizado, muy errático. A partir de ahí ya el mercado no muestra estructura muy clara. Como vemos, el precio empieza a ir de zona a zona, no respetando las zonas de soporte y resistencia. Tenemos que intentar romper, pero regresa, intenta romper, regresa, intenta romper, regresa, vuelve a intentar romper, nuevamente respeta el soporte, pero ya en esos puntos con tantos testeos pierde mucha probabilidad, hasta que al final decide romper en ese punto, pero igualmente rompe, vuelve y reingresa. Ya el mercado se compone muy complejo. Lo recomendable siempre en esos mercados, cuando son así muy laterales, es tomar la primera entrada que ustedes consideren válida en su estructura y después alejarse del mercado, dado que viene es a comernos los stops, y realmente es mejor estar fuera del mercado en estos cuando el precio está realmente tan lateralizado. Entonces, traders, eso fue la clase postmercado del día de hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos en otra ocasión.